vamos a comenzar con una pequeña oración que es muy apropiada para este momento de retroalimentación. ¿Ya? Entonces, bueno, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos e ilumínanos en este diálogo, para que tomemos las mejores decisiones para nuestros hijos o hijas, y alumnos o alumnas, y los ayudemos a encontrar el mejor camino. Que de esta conversación emerjan nuevas y mejores perspectivas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Cortita, precisa, adecuada. ¿Ya? Así que... Me debería haber casado contigo oficiando mi misa, porque Pero soy el es cura poner al Señor al centro de esta reunión para que ordinario. nos ilumine y para que podamos encontrar las mejores palabras, como el acompañamiento más claro, ¿cierto? Y bueno, habiendo realizado la pequeña oración, los dejo con Sergio. Sergio nos ha ayudado harto hace varios años en el colegio. Nos ha ayudado tanto en décimo, ¿cierto? En jornadas de proyecto de vida, también nos ha ayudado en 12, ¿cierto? También realizando charlas vocacionales. Y la verdad es que él conoce harto el colegio y los alumnos lo valoran harto. Les gusta mucho cómo él se comunica con los cursos. Así que bueno, Sergio es psicólogo, trabaja en la Universidad Adolfo Ibáñez y es uno de los creadores del test X Junior. ¿Ya? El test X Junior lo aplicamos en mayo, sí, lo aplicamos en mayo como la primera semana. Está principalmente orientado para que los alumnos puedan como conocer cuáles son sus principales intereses para tomar la decisión de la elección, ¿cierto?, de los planes de profundización curricular, ¿ya?, el segundo semestre. Este test, bueno, ese es como uno de los grandes objetivos, ¿no? Además nos da otra información acerca del aprendizaje de los alumnos, ¿cierto? Así que, bueno, muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en esta retroalimentación. No, gracias por... Primero que todo, gracias por confiar en nuestro trabajo. La verdad es que este ha sido como un trabajo de largo aliento. Yo personalmente cumplo ya este año 11 años trabajando con alumnos, alumnas, colegios, no solamente de Santiago, sino que de todo Chile, en temas vocacionales. Si bien no es mi pega formal, yo trabajo en la Escuela de Psicología de la Universidad de Adolfo, soy director de posgrado de la escuela. Este yo diría que es el espacio, uno de los espacios que más me genera como réditos, sobre todo desde lo emocional, diría yo. Como sueldo emocional que uno puede tener a rato en la pega, para mí es este. Y derechamente trabajar como con alumnos y alumnas es bacán. Y sobre todo si es que detrás de eso puede haber como un aporte. Ojalá que una de las cosas que les digo o dos les queden y les sirvan. Te contaba la Constanza antes que parte como de la lógica que está detrás del instrumento, es que sea lo más sencillo posible, que sea comprensible para los alumnos, que sea comprensible para los alumnos, para los papás, para las mamás, para los colegios, de forma que deriven de eso no solamente reflexiones, sino como conversaciones que ustedes puedan tener, pero también abordajes prácticos. ¿Sí? Que no quede como en ideas abstractas dando vueltas en la cabeza, sino que derechamente que pueda permitirles pasar a la acción. O al menos transitar de mejor forma como estos procesos o hitos que suponen tomas de decisiones a lo largo de la enseñanza secundaria. Hay dos bien marcados, diría yo. Uno es este proceso como de elección de electivo y uno que viene a continuación, que es donde yo personalmente disfruto infinitamente más. No es que los electivos no me gusten, pero es en el tema de la elección de carrera. ¿Sí? Y estos son como dos hitos bien marcados. Y la pregunta que nos veníamos haciendo ya hace un rato era si es que en efecto podíamos hacer algo con los alumnos y las alumnas para poder ayudarles más, pero básicamente sobre una lógica que fuese comprensible fácilmente, ¿sí? Estudiamos harto y una de las cosas a las que llegamos fue un modelo de toma de decisiones
Y ese modelo de toma de decisiones para nosotros está a la base de instrumentos como el que les voy a mostrar ahora, y instrumentos incluso como el que hoy día ya se aplicaron los alumnos más grandes. Sí, hasta ahí se estaba leyendo la mamá de Santiago Pino. Sí, mañana voy a estar con los alumnos y las alumnas a las 8 de la mañana. Tempranito vamos a estar ahí con ellos, así que para que no se preocupen, esto es un adelanto. De todas formas, la idea de este espacio es que también ustedes puedan hacer todas las dudas o preguntas que tengan al respecto. Entonces, bueno, como les decía, una de las cosas que nos queda dando vuelta era eso, de cómo ayudarles en el proceso de toma de decisiones. Los instrumentos, este y el que viene a continuación, que se llama X1, están construidos sobre la base de un proceso de toma de decisiones que tiene 3 etapas. Nosotros calculamos que dentro de la aplicación y después en la evolución de los test alcanzamos a trabajar en las 2 primeras de estas 3, o sea, 2/3 finalmente de la decisión, que suponen como el mapeo inicial, saber dónde están ellos o ellas hoy día, es como ir al doctor, hacerse exámenes y que a continuación venga una evolución y te diga, mira, tus niveles están en este punto y sobre esto, ¿cuáles serían las mejores recomendaciones? Y a continuación, el segundo de los niveles, o la segunda de las etapas, supone la investigación e indagación profunda de las distintas alternativas que emergen, ¿sí? Y en esa patita o en ese proceso es que nos hemos interesado mucho en hacer más partícipes aún a los alumnos y a las alumnas, de forma que sean ellos como también protagonistas principales del proceso, ¿sí? Y que no suponga que necesariamente alguien termine tomando decisiones por ellos. Que no es que no sea bueno contar con alguien, sino más bien que ellos también puedan comenzar a generar como un proceso de autonomía en la toma de decisiones. Bueno, ahí tú me contaste cómo preferís que lo hagamos o prefieren que lo hagamos. Les contesto las preguntas hacia el final, se las voy contestando en la medida que las van haciendo, díganme ustedes. No, solamente para contestar estas preguntas que han aparecido, mañana la estructura va a ser online, entonces para aquellos alumnos que estén en cuarentena, está el enlace puesto en el Classroom de orientación vocacional, entonces los que estén en el colegio y los que estén en la casa se pueden conectar a través de ese Classroom, ¿ya? Y es la retroalimentación con los alumnos, ¿sí? Como mañana y el lunes, y está con Sergio, ¿ya? De todas maneras, yo estaré disponible para seguir realizando entrevistas para los alumnos que lo necesiten. Eso por ahora. Y de ahí, al final, para no interrumpir la presentación, podemos seguir respondiendo las preguntas. Sí, por favor, usted, o si quieren la anotan, o si es que en verdad creen que se les va a enviar, háganmela entre medio. Yo la verdad que no tengo problema, como les decía antes, y para que vienen llegando hace menos rato, tengo disponibilidad para ustedes de aquí para adelante. Afortunadamente mi hijo ya duerme, así que eso mejora todas las condiciones de tiempo. Ya. Estimadas, estimados, ¿lo ven bien? Sí. Cool. Oye, dijiste los que están en cuarentena. Yo sigo en cuarentena, llevo mucho rato en cuarentena. Hay algunos de ustedes que no están en cuarentena. Qué fortuna. Ya, X Junior. El X Junior, como les decía anteriormente, funciona sobre la base de poder como ayudar en el proceso de toma de decisión en cuanto a los electivos, ¿sí? Voy a detenerme un poquito en esa patita de lo que suponen los electivos hoy día, porque acá hay toda como una modernización, o al menos así lo planteó el CPI, que es el Centro de Reflexionamiento, lo anoto porque si no siempre se me olvida, Centro de Reflexionamiento y Experimentación e Investigación Pedagógica, ¿sí? Dicen que es una modernización porque desde el 98 que no se hacía como una modernización respecto de algunos de los contenidos que suponen los años terminales para los alumnos, que en este caso serían tercero y cuarto, ¿sí? En donde ellos ven proyectados los electivos, indistintamente de que en algunos colegios los electivos se comiencen a hacer en segundo medio, están achacados a estos como años terminales tercero y cuarto. Dentro del instrumento vamos a pensar en 3 ejes, ¿sí? Así es que yo hoy día, respecto a esta idea de toma de decisiones que voy a intentar como inculcarles mañana a sus hijos y a sus hijas,
supone poder dividir la toma de decisiones en etapas. Voy a mostrarles que en la primera etapa, que es donde vamos a reconocer dónde estamos hoy día, como el mapeo, el pantallazo, donde nos encontramos, va a tributar, o se va a generar, o va a caer en 3 dimensiones. La primera es la orientación vocacional. ¿Sí? Esto tiene 2 lógicas. La primera es que dentro de este proceso de electividad, una de las cosas que se plantea surte un buen efecto en este nuevo programa de electividad o esta renovación en la malla curricular que presenta el Ministerio de Educación, es que al menos la profundización respecto de la orientación vocacional y el proyecto de vida sean parte del quehacer del alumno para que en los electivos ellas puedan encontrar ciertos ámbitos de interés que tengan potencialidad a transformarse en carreras, toda vez que son la base académica para esas carreras, ¿sí? Así que vamos a tener como los intereses y preferencias iniciales. O sea, ¿cómo están vocacionalmente hoy día? Lo segundo que es bueno es que si es que en la medida del tiempo seguimos trabajando con este mismo instrumento con el colegio, vamos a tener esta medición cuando ellos se lo hagan en 11 o 12, en 12. Entonces vamos a poder ver cómo funciona ese puente, ¿sí? Si es que hay consistencia o menos inconsistencia. De todas formas, nosotros en el de 12 tenemos algunos otros elementos que son distintos acá, y el único que se repite en este caso es este para poder generar ese puente. Lo segundo tiene que ver con las áreas de profundización. Aquí me voy a detener un poco para contarles cuál es el colchoncito, la lógica que está a la base de este cambio en la malla curricular, de forma que ustedes puedan comprender también cuál es la lógica de poder darle un poquito más de fuerza y potencia a los electivos según manifiesta el Ministerio. Y en tercera instancia, la aproximación al estudio, ¿sí? Aquí vamos a mirar 2 ejes. Uno es cómo se orientan, ¿sí?, cuando se enfrentan al estudio, o sea, cómo se gestionan, cuál es la lógica que siguen cuando tienen que enfrentarse a lógicas de estudio, y en segunda instancia, cuáles son las estrategias que hoy día pudiesen estar utilizando. Esto es bien fácil de comprender, es como qué actitud tengo cuando me enfrento al estudio, y en segunda instancia, cómo de alguna u otra forma lo ejecuto, ¿sí?, el cómo del estudio, cómo lo hago al final. ¿Por qué medimos esto? Porque en definitiva, dado que tanto la elección de electivos como después, bueno, el resto del paso por educación secundaria y después educación superior, supone que ellos tengan o hayan desarrollado al menos algunos hábitos de estudio que les permitan poder enfrentar de mejor forma la educación superior en el futuro. Y una de las cosas que siempre les digo a los alumnos de primero, de segundo, es como este discurso que a uno no le gusta mucho escuchar de repente, como de los papás del colegio, es que las notas de aquí para adelante importan. Entonces, lo que yo les trato de transmitir es que todo lo que ellos hacen hoy día, por más que les haga más o menos sentido, es trabajar igual para un yo del futuro. En la medida que los alumnos y las alumnas se vuelven más peritos en el aprendizaje y van encontrándole más lógica, más sentido, pero también van adquiriendo hábitos, eso genera como, insisto, una base que les permite poder enfrentar de mejor forma el ingreso a la educación superior, que se ve azotado por una alta tasa de deserción al primer año. Y dentro de las variables de deserción existen los problemas académicos. Pero bueno, no me desvío más del tema. Este es el primer eje, orientación. La orientación la vamos a medir a través de un modelo circular de 8 variables, ¿sí? En este modelo, una de las cosas que no vamos a ver con ellos y ellas ahora, pero que sí es interesante de identificar, es dónde podrían hoy día estar depositadas sus preferencias respecto de ámbitos que a su vez tienen relación potencial con ciertas carreras, ¿sí? Esto es solamente para que ustedes lo tengan como en su contexto. Nosotros hoy día en Chile tenemos lo que se entiende como áreas de conocimiento, las áreas de conocimiento donde están alojadas todas las carreras. Hay 11 en Chile, hay 10 o 10 con las cuales trabajamos porque hay una 11ª que no tiene ninguna carrera, entonces, pensemos en 10. Y estas áreas de conocimiento o intereses en relación con estas preferencias que ellos pueden tener. Entonces, si bien eso es algo que vamos a mirar después, es bueno poder sondear hoy día dónde ellos hoy día podrían sentirse más atraídos, más cómodos, incluso en términos de ciertas materias, si ustedes quieren, o
de ciertas áreas que van a tener sí o sí que ver después también con la electividad, ¿sí? Lo que es interesante de este modelo circular es que no es un modelo donde haya una preferencia única. Una de las lógicas quizás más comunes de observar en las generaciones actuales es que pueden transitar por múltiples intereses en simultáneo, ¿sí? Y esto cambia también la lógica de tanto de elección de electivos como incluso la elección de carrera. Hoy día uno no necesariamente hace todo el día lo que estudió incluso, ¿sí? Entonces, bueno, para que esto les quede más claro a ellos y a ellas, lo que van a observar de estas áreas de interés prioritario, en donde podríamos tener el día de mañana quizás un camino que tenga relación con alguna carrera, es que van a encontrar puntajes desde muy alto hasta muy bajo. Y se van a observar igual que lo que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Con estas barritas este gráfico que nos señala al menos dos áreas bien fuertes, al menos en este caso, ¿sí? Que son soporte social y educación y ciencias y naturaleza. De forma que sea aún más comprensible para sus hijos e hijas, estos como intereses vocacionales, lo que van a ver a continuación son descripciones de esas áreas de las que marcaron más alto, en donde otros alumnos y alumnas que ya han pasado por este camino y ya han manifestado estos mismos intereses o intereses similares, se han descrito de una forma particular e incluso hoy día podrían estar desempeñándose en una carrera específica, ¿sí? O más bien, en un trabajo en específico. Una de las cosas bien valoradas por los alumnos, y aquí discúlpenme nuevamente si me adelanto un poquito hacia el futuro, es cuando tienen posibilidad de tener interacción como con las instituciones que pueden estar en su cabeza el día de mañana para estudiar, ¿sí? Dentro de ese escenario, una de las cosas que valoran bien de esas conversaciones es que ellos y ellas pueden verse reflejados en lo que esta persona que esté en X trabajo pueda contar. Ah, yo podría hacer eso. La verdad es que podría hacerlo o podría no hacerlo. Como una aproximación o identificación de carrera. Me siento no identificado con aquello que me interesa, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, yo personalmente les pido a ellos y a ellas que lo lean y a continuación me digan dónde los podría encontrar en estos párrafos. ¿Qué es lo que está acá o dónde se ven reflejados ellos y ellas? Y eso genera conversaciones bien interesantes. Es bien interesante que de repente, no sé, voy al segundo. Soporte social y educación. Son sensibles a problemáticas sociales y humanas. Y te dicen, yo, ahí estoy. A ver, pero cuéntame un poquito más. ¿Qué supone eso? ¿Cómo lo relacionáis contigo el ser más sensible a problemáticas sociales y humanas? Y te van contando un poco acerca de sí mismos, ¿sí? Este ejercicio es bueno de hacer porque, como les decía anteriormente, parte de este proceso de electividad que están viendo hoy día supone también tener un trabajo en paralelo, si ustedes quieren, o mancomunado con su propio proyecto de vida, sus propios intereses, el reconocimiento de habilidades, ¿sí? Como su orientación vocacional, su maestría. Así que aquí tienen un montón de info que puede surgir a propósito de esa lectura y de esa pregunta. ¿Dónde te encuentro acá? Si quisiera como comprenderte un poquito más dentro de estos ámbitos, ¿sí? Y esto nuevamente, de hecho, en el caso de que, para que se queden tranquilos, si es que esto tuviera empates en términos de puntaje, y fuera, no sé, 2,78 y 1,75, le van a salir los tres puntajes más altos, por así decirlo, ¿sí? O sea, donde se marque más alto, y si es que hay empate, los empates van a salir también para que ellos tengan esa información y no se queden como con la idea de como, ¿qué será eso que no me salió? A continuación, y para poder ayudarles un poquito más, va a aparecer este mapa de preferencia, nuevamente dentro de la misma lógica inicial. Aquí se explica mucho mejor lo que les decía anteriormente respecto a las preferencias y los gustos. Es que nosotros pusiésemos a disposición de los alumnos y las alumnas en un mapa toda la información que nos entregaron y con ese mapa nosotros pudiésemos decir, mira, yo voy a procesar esta información y con esa información vamos a construir un mapa y con ese mapa y poniéndonos en el centro vamos a caminar o orientar la búsqueda hacia aquellos ámbitos en donde encontramos más puntos, ¿sí? De forma de poder hacer más efectiva la búsqueda. Ustedes pueden darse cuenta que en este caso particular incluso nos encontramos no solamente con un ámbito, sino que incluso con tres ámbitos potenciales en que podríamos como observar o buscar, ¿sí?
El 2013 y el 2014 hay un par de papers que dice que una de las tareas que tienen los alumnos en términos de las decisiones que toman a propósito de estos hitos que les decía, que pueden ser de electividad y después de elección de carrera, significa que ellos tengan instrumentos que les permitan poder acotar el plano de búsqueda. Porque si se hacen cargo de buscar en toda la oferta disponible, se vuelven locos, ¿sí? Incluso respecto a los electivos que tienen dentro de los colegios. Entonces esto les permitiría como inicialmente transitar mejor en esa búsqueda. Ya, ¿sabéis qué? Voy a orientarme hacia donde sea más, donde al menos este mapa me diga inicialmente. Si ellos después quieren, y ellas quieren como hacer un proceso mucho más profundo, está perfecto, ¿sí? Entonces, la patita vocacional va a estar medida así, ¿sí? Esto, se lo insisto, lo mantuvimos por las lógicas que les decían. La electividad en términos del cambio de la malla curricular supone hacerse cargo del proyecto de vida y de la vocación, y además nos permite cuando lleguen a 12 tener más instrumentos y más herramientas para poder trabajar con ellos y ellas, ¿sí? Sobre todo para aquellos quienes vienen como medio sesgados con, como desde que son chiquititos, quiero hacer una cosa y hacer una cosa única, ¿sí? Y no hay apertura quizás a otras búsquedas. Lo segundo, el segundo pilar, son estas áreas disciplinares que derivan de esta como reforma, de esta reforma al, a los electivos. Voy a achicar esto un poquito para que se alcance a ver todo, ¿sí? Se sigue viendo bien, ¿cierto? ¿O lo achiqué mucho? Ya, bacán. Ya. Estimadas, estimados, les cuento un poquito, solamente para que lo tengan en consideración. Hay esta evidencia hoy día internacional de países bien cercanos y otros más lejanos a nosotros de que la lógica de la electividad es como la lógica que la está llevando hoy día en términos educativos, ¿sí? Tenemos ejemplos bien cercanos como el caso Uruguay o Costa Rica, en donde si bien tienen como, no sé, pues los uruguayos tienen lo que hoy día para nosotros es tercero y cuarto, ellos es como quinto y sexto, tienen planes comunes, 5 y 4, o sea, 5 en tercero y 4 en cuarto, y todo el resto es electividad, ¿sí? En el caso más lejos, en el caso de los australianos, ellos pueden llegar a tener como una masa total de 15 electivos distintos. De hecho, es bien choro porque ellos pueden o tomar las asignaturas de cada uno de esos ramos, o pueden tomar módulos dentro de la asignatura y tomar un módulo dentro de otra asignatura y complementarlo en términos del tiempo total que tienen que cumplir, ¿sí? Esto de alguna u otra forma viene a empujar esta lógica de ayudarles a los alumnos y a las alumnas a poder ser más autónomos dentro de este proceso de decisión, o sea, que ellos también vayan ganando capacidad de toma de decisión, ¿sí? La pregunta que uno debería hacerse es si es que efectivamente tienen todos los elementos para hacerlo. Bueno, en esta lógica que tenemos nosotros, de la chilena, dice que su máximo potencial, como les decía antes, se alcanza toda vez que tenemos una buena participación de los papás y las mamás. De hecho, en términos de la elección de carrera, no lo sé de los electivos, pero imagino que debe ser bien, bien similar. Sabemos que los agentes que más pesan en cuanto a la elección son los papás y las mamás. De hecho, la literatura muestra que debiesen como vivir un proceso de recapacitación para poder acompañar de mejor forma el proceso, en la lógica de que el colegio que les tocó, incluso a nosotros, ¿sí? Es muy distinto al colegio que le está tocando a los alumnos hoy día, e incluso la cantidad de instituciones disponibles en educación superior es distinta hoy día a la que nos pudo haber tocado a nosotros. Entonces, a propósito de poder acompañarlos mejor, su participación es clave y ojalá que también cuenten con toda la información. Lo segundo tiene que ver con el colegio y que el colegio tenga como un programa que disponga de herramientas que les permitan a los alumnos poder como sentirse apoyados en el proceso, ¿sí? Se hace hincapié particularmente como en las capacidades pedagógicas de los profesores. Pero en tercera instancia, o sea, en cuarta instancia, discúlpenme, o en tercera instancia, si es que tomamos estos dos puntos en conjunto, es que no dejemos de lado cuáles son los intereses de los alumnos, cuáles son sus habilidades, pero por sobre todo, cuánta significancia, de hecho habla de significatividad, tiene en su vida la materia o asignatura que escoge. O sea, como me gustaba esa lógica, como en Bután, discúlpenme
lo lejano del ejemplo. En Bután, que es un país chiquitito entre China y India, los alumnos dicen que tienen en su base educativa dos pilares. Una, que les enseñan a meditar desde chiquitito, para aprender a estar presente, ¿sí? Aquí y ahora. Y en segunda instancia les enseñan por qué te enseño lo que te enseño. ¿Qué es lo útil de esto que te voy a enseñar para tu día a día, para tu desarrollo? Ya. A ese punto se habla de ese tipo de significativo, tiene que ser como en términos de elección. Por eso es importante que este proyecto VIA y como este desarrollo vocacional vayan en paralelo o de manera mancomunada con la electividad, de forma que ellos puedan irse identificando e ir reconociendo aquellos ámbitos en los que se sienten más interesados, más cómodos, más cómodas, más talentosos, más talentosas, etc. ¿Sí? Todo eso que les planteo, que es como evidencia internacional y aparte de elementos que hacen que la actividad tome más relevancia y más preponderancia, nos hace llegar a este modelo que tiene tres grandes áreas, tres grandes áreas que a su vez incorporan o contienen subáreas, ¿sí? Bueno, ¿para qué les voy a leer lo que ustedes mismos están viendo ahí? Lo que es importante de esto, es que una vez que se midió para sus hijos y sus hijas, los resultados en primera instancia van a aparecer de esta forma, ¿sí? Esto quiere decir que va a haber como no sé si una recomendación necesariamente, pero sí como la sintetización en términos de lo que para ellos y ellas sería más interesante, más adecuado, más significativo respecto a sus propias respuestas de tomar o de escoger. Primero en términos de área. Y esto es así porque cada área, como ustedes vieron, tiene subáreas o asignaturas asociadas. Entonces, en primera instancia, el plano de búsqueda que antes era muy grandote, hoy día acotémoslo un poquito más. Y acotémoslo en términos de esta medida, ¿sí? Entiendo que de aquí hasta que salen del colegio tienen que tomar al menos 3 asignaturas. Si eso es así, aquí yo, como recomendación, indistintamente que tenga un 54% del área B, que es la que, si que no mal recuerdo, es la científica, o la que uno recuerda como científica, no me desprendería de lo que supone el área C, que es el área que uno comprende o se acuerda de ella como el área de las artes, ¿sí? O sea, como que al menos revisaría, indagaría o investigaría a propósito de esa oferta que tenga el propio colegio. A continuación, y para que ellos y ellas lo entiendan, viene una descripción de lo que supone cada una de estas áreas. O sea, una de las cosas que les vamos como a comentar y transmitir mañana es que indistintamente del área en donde haya salido más preferencia, o más interés, o más significancia, puedan como comprender qué supone cada una de las áreas, ¿sí? En este caso particular, como era B y C, lo que marcaba más como el desarrollo de lo que pudiese ser una futura elección, es que ellos comprendan que, por ejemplo, el área C, como bien dice ahí, agrupa lo que se entiende como ciencias exactas, y ahí está la química, la matemática, la biología, las ciencias de la salud. Esto es súper importante, al menos como de transmitírselo o de enseñarle, esta batita que está acá. Esto permite comprender, en términos futuros, como proyección de proyecto vía y futura elección de carrera, detrás de estas como ciencias exactas, si ustedes quieren, hay ciencias aplicadas también. O sea, como uno puede encontrar personas que estudian química, física, matemática, puede encontrarse la contraparte, o biología, puede encontrarse la contraparte en personas que estudian enfermería, medicina, kinesiología, médicos veterinarios, tú me sigues, ¿sí? O sea, como que hay un espacio de aplicabilidad. Ese ejercicio, ese pequeño ejercicio de repente hace que cambien un poquito el tono, la aproximación o la orientación de cómo quieren entender y vincularse con ciertas materias. Cuando logran cachar que esto académico después puede tener un paso o un traspaso a un ámbito que sienten más cercano. Que no es solamente como estudiar para la prueba, sino que nuevamente es como qué es lo que puedo estar haciendo hoy día que tenga un impacto hacia el futuro. De hecho, para que ustedes lo sepan, hoy día en Chile una de las carreras que está siendo más demandada y que tuvo más crecimiento el año pasado fue psicología. Seguido obviamente por todas las áreas de la salud, que a propósito de la pandemia, y ya antes venían experimentando como una subida importante, ahora es mucho más crítico. Dicho eso, cuando tenemos alumnos y alumnas que hoy día como que no logran como comprenderlo al 100% de que puede haber una aplicabilidad de eso que hacen hoy día, el tener estos espacios para explicárselo les hace harto bien para poder como comprenderlo, verlo
y empezar como a confiar en ese trabajo que hoy día puedan estar haciendo de cara a su proyecto de vida. ¿Sí? De todos modos, cada una de esas subáreas o asignaturas, si ustedes quieren, que está dentro de estas grandes áreas, también son medidas y también hay como recomendaciones, ¿sí? O más bien mediciones de lo que podría suponer como la toma del electivo. Entonces acá también vamos a enfrentarnos a puntajes desde muy bajos hasta muy altos. ¿Sí? Lo que es importante para poder ver si es que, nuevamente, como les decía, si es que hay son tres asignaturas las que yo pueda tomar, pueda encontrar un pool de opciones. Nosotros, en ese sentido, somos bien reacios como a la prescripción, a ti te haría bien esto, así como a rajatabla. Sino que más que la prescripción, nosotros los llevamos a un escenario en donde ellos puedan tener elementos para poder tomar una decisión. ¿Sí? En ese sentido, esto nos interesa un montón que ellos lo sepan. O sea, como no es que yo le esté diciendo qué es lo que usted tiene que hacer, sino más bien como, a propósito de tu respuesta, tenemos más elementos para poder tomar una mejor decisión. Entonces, van a conocer las áreas y van a conocer después como el acercamiento, aproximación que debiesen tener a cada una de esas áreas. Ese sería como el segundo de los tres elementos que vamos a mirar dentro del instrumento. Y dentro de aquello que es lo más alto, nuevamente para el caso de los empates también se va a sumar esa descripción, van a encontrar ellos y ellas una descripción de cada una de esas áreas de interés o disciplinarias de interés que marcaron más altos puntajes para que también puedan comprenderla, entenderla, procesarla como parte de la decisión. ¿Sí? Y como tercer eje, aunque parece como número 4, pero es el tercer eje, como vimos vocacional, vimos las áreas de electividad, y vamos a ver la aproximación al estudio. Esto lo que nos sirve es poder entender cómo se están acercando, cómo se están aproximando al estudio, como... anoté me disculpan para no... Lo dejé anotado antes porque no quería que se me olvidara la palabra que quería utilizar. Sí, cómo se acerca, cómo se enfrenta, cómo se orienta el estudio. Vamos a medirlo en dos ámbitos. Uno, como les decía, la orientación, y lo segundo tiene que ver con las estrategias. La orientación va a estar medido por tres ámbitos, o está como mediado por tres ámbitos, que se pueden leer ahí. Uno es la orientación al aprendizaje profundo, vamos a tener también el aprendizaje instrumental y la orientación al logro. El aprendizaje del alumno, si es que uno tuviese que describir a estos alumnos y estas alumnas, son alumnos y alumnas que le encuentran el gusto a estudiar, a saber, ¿sí? A conocer. De hecho, cuando ya no les queda claro, incluso cuando no lo entienden y les interesa, buscan más información. Incluso muchas veces más allá de la nota que obtengan, lo que les interesa es poder como comprender a cabalidad lo que se está viendo. Y de repente lo que es interesante es que hay temas dentro de no sé, las asignaturas que puedan llamar profundamente su atención, y por tanto es como si hubiese una inmersión en términos de ese aprendizaje. Esto es súper bueno, sin embargo, por sí solo tiene sus sombras también, ¿sí? Porque queramos o no queramos, todo el proceso que están haciendo aquí hacia adelante, incluso el ingreso el día de mañana a la educación superior, supone un desempeño académico, pero de que es positivo y es recomendable que ojalá los alumnos y las alumnas puedan encontrar aprendizajes profundos en su día a día y en su quehacer, donde efectivamente encuentren gusto por estudiar y se interesen por las cosas que les van pasando, es importante. Si es que este hubiese sido el caso de uno de sus hijos o hijas y lo hubiéramos medido, aquí tenemos un alumno o alumna que en términos de orientación al aprendizaje, o sea, cómo se acerca, le interesa aprender, le gusta aprender, más allá de la nota, ¿sí? Es un buen acercamiento. Psicológicamente hablando, esto es positivo, ¿sí? Es positivo porque se afrontan con una lógica positiva al proceso de estudio. Distinto de un enfrentamiento, pudiésemos decir, más parecido como al instrumental, en donde no es que no les interese el estudio, pero sí les interesa poder equilibrar lo suficiente el tiempo que invierten en el estudio para poder cumplir como con sus
para poder cumplir como con sus responsabilidades académicas. O sea, este es el alumno que te pregunta si es que lo que pasaste en clase es para entrar en la prueba. Y se van a regir por ese margen, ¿sí? De hecho, ahí vamos a ver cómo en las estrategias de estudio, que es bien representativo, de los alumnos y alumnas que memorizan harto, que pueden ser bien efectivos en ciertos ámbitos, pero finalmente son aprendizajes y orientaciones o aproximaciones al aprendizaje súper frágiles, cuando solamente se desarrollan en esa lógica. Eso quiere decir como, no quiero fracasar escolarmente, pero me voy a ceñir a lo que me van a preguntar y no me voy a mover de ese margen, ¿sí? No siempre encuentran entonces un interés por estudiar. Y la orientación del logro académico, aquí uno se encuentra alumnos y alumnas que quieren demostrarse a sí mismos, pero de repente también a los otros que son capaces, ¿sí? Entonces, a diferencia del alumno que le gusta aprender por aprender, aquí ustedes tienen personas que estructuran su proceso de aprendizaje, ¿sí? De hecho, en las estrategias de estudio queda mucho más claro aún que buscan estrategias o asumen estrategias que les permitan poder cumplir con sus metas, ¿sí? Lo que es costoso, quizás para estos alumnos y estos alumnos a ratos supone como la tolerancia a la frustración que puedan tener cuando los escenarios no están como ellos o ellas se los habían imaginado, ¿sí? Que los resultados no se condicen con como el esfuerzo realizado. Y eso sería como, creo yo, un tema a observar, a tener ojo. En términos de las estrategias, tienen el mismo nombre, pero como bien les planteaba, esto tiene que ver con cómo estudian. Un alumno o alumna que tiene como una estrategia de aprendizaje profundo son personas que en primera instancia quieren utilizar como herramientas que les permitan poder ordenar las ideas. En esa lógica utilizan hartos resúmenes, mapas conceptuales, relacionan contenidos o temáticas de ciertas áreas con otras áreas. O sea, nuevamente, esa lógica de querer o del gusto por el aprendizaje les hace querer como buscar también incrementar la relación de los conocimientos que van teniendo, o sea, que no sean fragmentados o particularizados, sino que los conocimientos estén dentro de un sistema. Lo que podría tender a pasar la cuenta de solamente tener estrategias de estudio de esta índole, se desdibujen un poco las que tienen lógica con estas de acá abajito. O sea, que podemos hacer podemos tener resúmenes, podemos tener mapas conceptuales, podemos intentar ordenar el cuento, pero nunca aterrizarlo en una buena planificación. Ya, pero todo esto que hicimos ahora, ¿cómo se desarrolla? O sea, hice un buen resumen, pero ¿en qué momento ese resumen pasa por un proceso, por ejemplo, de memorización, por ejemplo, de forma? Eh, entonces, pero tenemos un buen piso acá. La estrategia de aprendizaje instrumental, como les decía, en una de las cosas de las cuales carecen es que pueden ser frágiles en términos de aprendizaje, porque en general son alumnos y alumnas que abusan un montón del aprendizaje dispuesto por la memorización. No necesariamente hay como un entendimiento a cabalidad de la materia que están estudiando, y eso hace que una vez rendida la prueba y más allá de la nota obtenida, puedan como desprenderse de ese aprendizaje para volver a hacerse cargo de uno nuevo, ¿sí? O sea, como la materia que entra en la siguiente prueba y ya fue. Ahora viene lo que viene a continuación, ¿sí? En ese sentido, sí hay que rescatar que son súper efectivos en ciertos ámbitos o en ciertas materias en particular. O sea, yo no descartaría que la memorización es parte del proceso de aprendizaje. Sin embargo, trataría de que tuviese un vínculo con algo que fuese significativo, al mismo tiempo que forma parte de ese estudio un proceso como, o una planificación, ¿sí? Y finalmente los que tienen estrategias, el logro académico. Quizás acá donde uno puede como aprender más respecto de un formato de estudio que sea el más conveniente para poder enfrentar como los distintos ámbitos de aprendizaje que tiene no solamente la educación secundaria, sino que incluso la educación superior. Aquí ustedes tienen alumnos y alumnas que planifican el tiempo, ¿sí? Entonces, no solamente hacen estos mismos mapas conceptuales o resúmenes, sino que van destinando espacios para poder ir cumpliendo los objetivos o metas que se van disponiendo de cara a obtener una buena nota o una buena calificación, ¿sí? Y una de las cosas que se ven funcionales respecto a este formato es que en la medida que van teniendo una estructura de trabajo, no hay acumulación
de pega, por así decirlo, y por tanto los niveles de ansiedad que manejan son más bajitos. Una de las cosas que yo intento al menos transmitirle harto a los alumnos y a las alumnas de cara como a estas dos estrategias de aprendizaje, tiene que ver con que ellos y ellas también vayan encontrando como alternativas a los formatos de estudio convencionales que tenemos nosotros, ¿sí? O sea, más allá de que, por ejemplo, estos son buenos para encontrar un espacio sin distracciones, como les decía, destinar y estructurar bien sus espacios, suma y sigue, para tener un buen setting. eh, yo no descartaría, y se los digo así derechamente, no descartaría, por ejemplo, que utilicen, y si lo están haciendo, lo sigan utilizando, instrumentos o herramientas como YouTube para poder estudiar. Estamos enfrentados a una generación que es altamente audiovisual. De hecho, hace 2 años hay 3 puntajes nacionales en historia que solamente estudiaron con YouTube. Y esto no se los cuento mucho a los alumnos porque van a decir, bueno, oye, el profe dijo que hay que estudiar con YouTube. No, pero sí que encuentren como instrumentos, herramientas alternativas que les permitan poder eh, aproximarse de mejor forma al estudio, ¿sí? Ahora, lo que es interesante de observar con ellos y con ella es que no en todo son un todo. No es que ellos tengan solamente una pura área y el resto cero, sino que acá se puede encontrar que pueden haber vinculaciones. Lo que sería importante en el caso de su hijo y su hija de observar, tiene que ver cuando tanto la orientación como en el aprendizaje, esta patita tiene mucha representatividad, ¿sí? Ojo, no es que sea algo necesariamente malo, quiero ser súper claro en eso. Lo único que sería más complejo es la fragilidad respecto de ese aprendizaje, ¿sí? A propósito de que estas mismas materias que están aprendiendo hoy día, que van a seguir aprendiendo el próximo año y el subsiguiente, son materias que les van a servir para poder enfrentarse a la prueba de transición universitaria o la prueba que haya en su momento, y después va a ser la base para todos los aprendizajes que hagan una vez que ingresen en educación superior, si es que ese es su plan de carrera. Así que aquí yo tendría ojo, y en el caso de este tendría ojo de poder como aterrizar la planificación o el gusto por el aprendizaje. O sea, si es que yo efectivamente tengo gusto por el aprendizaje, trataría de ese gusto también bajarlo como a espacios predeterminados de estudio, en este caso, ¿sí? De forma que no se nos vayan mucho por las ramas y se nos interesen solamente por un ámbito del total de la materia, ¿sí? Sino que pueden encontrar como eh, una bajada a la hora de estudiar. Eso. Solamente para que... Sí, ya. Aquí abajito, esto se lo voy a decir a ella y a ellos también mañana. Ahí abajito, igual se lo voy a dejar en el chat. Está mi mail. Al final del test que van a recibir su hijo y su hija, está el mail. Si ustedes tienen dudas, consultas o inquietudes que se les ocurran después de ahora, no pierdan cuidado en escribirme. Yo encantado de resolver todas las dudas, consultas o inquietudes que tengan.